más información a través de la señal de Canal N. Y claro, que el día de ayer conocimos esta encuesta del IEP que nos hablaba de que aproximadamente el 42% de nuestros jóvenes se quieren ir del país, entre ellos por uno de los factores más importantes, la crisis económica y el desempleo. ¿Cómo está el desempleo en torno a nuestra juventud y precisamente a los nuevos talentos que van saliendo no solamente de la universidad, sino también de diversas instituciones técnicas? ¿Qué pasa? ¿Por qué se van? ¿Y cómo está la situación? Para hablar de ello, por supuesto, tenemos a nuestro entrevistado del día de hoy, a César Puntriano, abogado y magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, socio principal además del Estudio Muñiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, vamos a hacer este diagnóstico. ¿Cuál es su lectura, entonces, dentro de los factores y las causas en el torno a este amplio, que podemos hablar del desempleo en nuestro país, para que los talentos jóvenes se quieran ir? Aquí hay un tema bien importante a considerar, que tanto la informalidad laboral como el desempleo es muy alto, especialmente en la población juvenil, ¿no? De los 18 y 29 años. Y es una realidad que múltiples gobiernos han pretendido abordar y corregir, pero hasta el momento no tenemos medidas concretas. ¿Y a qué me refiero con esto? Con el hecho que nuestros jóvenes están pues mayoritariamente laborando en el sector informal. ¿Eso qué significa? Que sus ingresos son menores a la remuneración mínima. La remuneración mínima es de 1.025 soles. Estas personas ganan mucho menos. No tienen acceso a beneficios laborales, no tienen acceso a un seguro social y desde luego tampoco tienen acceso a un aporte de pensiones pensando en el futuro, ¿no? Entonces, claro, estas personas se ven pues incentivadas a emigrar, tratando de buscar mejores ingresos, inclusive con condiciones informales en el exterior, ¿no? Porque hacen una comparación y dicen, Claro, yo me voy fuera del país, puedo tener un mejor ingreso, aun cuando no tenga seguro o no tenga beneficios laborales en el país de y destino. aunque vaya a hacer cualquier oficio, más no la profesión a la cual yo he estudiado, me he dedicado en el Perú. Inclusive, y esto tiene también otro dato revelador, que lamentablemente la oferta educativa no se condice con la demanda de puestos de trabajo, ¿no? Porque todavía hay mucho profesional que sigue pues algunas carreras que son tradicionales, pero que en realidad no son las más demandadas, ¿no? Hoy día hay una demanda de carreras técnicas. Eso, y estamos desconectados entonces del mundo, de esta globalización y de lo que requiere dentro del ámbito laboral el desarrollo de los profesionales con mayores competencias. Yo creo que sí, en cuanto digamos, a la orientación vocacional de los jóvenes, ¿no? Yo creo que esto no es solamente un tema laboral propiamente, sino que creo que debería haber una reforma del sistema educativo para estar a tono con la demanda en el mercado, ¿no? Yo veo que muchas profesiones o muchas carreras técnicas que son demandadas y que no tienes un profesional o una persona en el Perú que pueda cubrirlas, hace que las empresas estén importando talentos, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo, son estas carreras en las que el Perú no se está enfocando o no está llevando la vocación de nuestros jóvenes para que ellos puedan tener estas oportunidades que parece que creen no haber más en el país? Muchas relacionadas, por ejemplo, con cuestiones que tienen que ver no solo con temas ambientales, sino relacionados con temas de hidrocarburos, temas energéticos, ¿no? Porque claro, la currícula apunta o le da mucho más peso, lamentablemente, a las carreras tradicionales que ya están sobresaturadas en el Ingeniería, mercado, ¿no? arquitectura. Ingeniería, contabilidad, derecho, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una veta de profesiones que tienen que mirarse también, porque, a ver, es una educación superior al final del día. Y creo yo que esto va a permitir que se cubran esas plazas. Pero no solo el tema queda ahí, porque lamentablemente decíamos al inicio que la informalidad es altísima. ¿Por qué? Porque los jóvenes no encuentran empleos formales, entre otros factores, porque también no tenemos un crecimiento económico importante que pueda permitir que el mercado laboral absorba a esos jóvenes, ¿no? Las proyecciones están hablando de un 3%. Los economistas dicen que se necesita entre 5 y 6 para absorber a toda esa población juvenil que sale a buscar empleo, ¿no? Y eso genera justamente, como usted bien señalaba, que los jóvenes se empleen en el Perú en otras profesiones distintas a aquellas que han estudiado o que decidan emigrar. Pero parece que hemos retrocedido, ¿no? Porque en la época que yo personalmente, esto es una experiencia que estudiaba en la universidad, hablaban de que antes pues uno terminaba estudiando medicina y acababa siendo taxista probablemente. Y con el tiempo pudimos ver que sí habían espacios laborales, al menos en mi generación, pero ahora parece que hemos retrocedido a esa época de los 80, 90, donde estudiar no necesariamente te sacaba del lugar donde estabas tú residiendo o conseguías un mejor futuro.
es que todo eso tiene que ver también con el crecimiento de la economía, ¿no? Porque hemos tenido años donde hemos crecido a tasas de 10, 11, 12%, y entonces había más oportunidades de empleo. Ahora hemos estado en épocas de recesión, tenemos una proyección del 3% y eso no alcanza. Y claro, todo eso supone o requiere, mejor dicho, pues una mayor inversión privada, ¿no? Porque es parte del motor del crecimiento es la inversión privada, pero la inversión privada ¿qué exige? Estabilidad. Confianza. Seguridad jurídica, estabilidad política y en el tema... Seguridad en las calles. Exactamente, seguridad ciudadana, ¿no? Principalmente, si vamos a tener a los trabajadores a los que los extorsionan y empresas y emprendedores que también son blanco de la criminalidad, incluso mineras, como lo vemos en La Poderosa. Es una realidad actualmente, e inclusive si pensamos en lo que ocurre en las regiones fuera de Lima, porque Lima no es el Perú definitivamente, vemos pues que las extorsiones ahora están alcanzando a los emprendimientos, a las instituciones educativas, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo se tiene para quedarse trabajando en el Perú si uno, por ejemplo, no está ni siquiera seguro en su propio centro de trabajo? Ahora, en este desarrollo y en esta proyección, ¿qué es lo que cree que nos depara precisamente para nuestros jóvenes talentos? A ver, yo creo que como están las cosas, no veo una situación, digamos, auspiciosa en el corto ni en el mediano plazo, porque lamentablemente, y no digo, no le estoy echando la culpa a este gobierno, ¿no? Porque es un problema estructural que arrastramos desde hace muchos años, ¿no? Esta, digamos, informalidad en el sector especialmente juvenil entre 18 y 29 años de edad, ¿no? Donde inclusive, como usted recordará, hace muchos años se emitió algún proyecto de ley con una norma que buscaba darles oportunidades laborales con derechos laborales que se adquirían de manera progresiva, la famosa ley Pulpín, ¿no? Que lamentablemente la norma no fue bien comunicada, no se explicó bien y claro, se generaron protestas y se quedó sin efecto, ¿no? Entonces, no ha habido una reforma integral que permita, dentro de todo, abrir un espacio laboral para estos jóvenes en el mercado. Que insisto, no solo es un tema laboral netamente, pero lo laboral también influye. Y bueno, no hay nada en el corto plazo, no lo tenemos en la agenda, ¿no? Ahora, ayer hablábamos con el representante de ADEX y nos decía muy claramente que sin una meta para rebajar la informalidad no podemos seguir hablando de una reactivación completa respecto a la economía. Porque durante años se ha puesto en la mesa el tema de la informalidad, pero nada se ha hecho, o poco en realidad, para reducirla e incorporar precisamente a esta masa de jóvenes o de profesionales dentro de la formalidad que, por ejemplo, lo generan las exportaciones. Sin duda, siempre se habla del tema de la informalidad, pero lamentablemente no tenemos políticas públicas, digamos, destinadas a tratar de alguna manera de reducirla, porque el tema de la informalidad no solo es un tema laboral, es un tema tributario, es un tema que tiene que abarcarse de manera integral. El microempresario informal que está con, digamos, en la línea de flotación, pues obviamente si le suben la remuneración mínima, si le cobran más impuestos, va a preferir mantenerse en la informalidad. Entonces, esto es una problemática que tenemos que afrontar de manera integral. Pero yo también quisiera reflexionar sobre algo adicional. Hay un problema de valores en la sociedad, que también tiene que ver con la informalidad. Las costumbres. Exactamente, porque es tan informal el empresario que no tiene RUC, no paga impuestos, como aquel empresario que tiene RUC y tiene a los trabajadores fuera de planilla o le paga parte de la remuneración fuera de planilla, como aquella persona que se pasa la luz roja, que bota la basura en la calle, que se estaciona frente a una estación de bomberos y no deja salir a alguna ambulancia. Yo creo que todo eso también tiene que haber un replanteamiento desde el hogar, desde la educación. Y eso es algo bastante integral, como usted lo dice, y en este cambio de chip probablemente que necesitamos como sociedad y construcción colectiva. Sin duda, para avanzar como país. Así es, pero ¿qué expectativa tienen precisamente en esta lectura los jóvenes peruanos en cuanto a los montos que se tienen que ganar? Es decir, ¿hay una alta expectativa o se ha venido reduciendo a lo largo de los años de acuerdo a la situación económica en la que dicen, bueno, no importa, aunque sea gano esto, pero trabajo? ¿Ustedes han podido analizar ello? Definitivamente los ingresos han venido decayendo, los ingresos promedios, ¿no? Hoy día, según este último reporte de pobreza que emitió el INEI, el ingreso promedio está en 1.150 soles y eso no alcanza para nada, pues, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el tema con el que partimos este diálogo. O sea, si un joven ve que afuera puede ganar un poco más, así sea trabajando en digamos, en un oficio muy distinto al cual este joven se ha formado y se ha quemado las pestañas, se va a ir temporalmente, permanentemente, ya dependerá de cuáles son sus expectativas de vida. Lamentablemente hoy día no tenemos esa capacidad de retención de talentos como sociedad.
por todos estos temas que hemos hablado, ¿no? Y de retorno, ¿no? Porque hay muchos programas en realidad que incitan a los jóvenes, los COER, y que lamentablemente pues se van y no regresan con Es esta correcto. construcción que necesitamos de país precisamente para cargarnos todos los que todavía nos quedamos. Sin duda. Muchísimas gracias al señor Puntriano entonces por esta información, explicación y su punto de vista.